have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups, Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 18, con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Buenos días, ¿cómo vas? George, por acá con un poquito de malestar, pero ¿cómo perderme esto? Muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? Muchas gracias. Muy bien, todo en orden, hermano, muchas gracias. Bueno, pasemos a la lectura. La noche del 5 de junio de 1944, Dwight D. Eisenhower estaba solo. En pocas horas, más de 150,000 soldados aliados cruzarían el Canal de la Mancha. Era el día D, la mayor operación militar de la historia. Y si fallaba, no sería una simple derrota, sería una tragedia, una carnicería. Eisenhower lo sabía. Sabía que si no lograban tomar las playas, morirían por miles. Y que nadie más, absolutamente nadie, cargaría con la culpa. Así que se sentó, solo, en silencio, y escribió una nota. Mi decisión de atacar en este momento y lugar se basó en la mejor información disponible. Las tropas, la aviación y la marina hicieron todo lo que la valentía y la entrega al deber podían hacer. Si hay alguna culpa o falla en el intento, me corresponde solamente a mí. Después la dobló, la guardó en el bolsillo y salió. Caminó entre las tropas, las miró a los ojos, les devolvió las sonrisas. No dio un discurso, no levantó la voz, simplemente cargó. Cargó la presión, cargó el miedo, cargó la duda, cargó lo que ningún otro podía cargar. Y eso es lo que el mundo rara vez ve del liderazgo. No la gloria, no el micrófono, no las medallas, el peso invisible, la carga silenciosa, el desgaste brutal que se paga por dentro, mientras todo por fuera sigue andando. Bueno, Fede, uno escucha esa historia de Eisenhower y uno piensa, qué grande eso, ¿no? Qué tremendo. De eso. Sobre todo por algo, y es que uno se lo imagina caminando con esa nota en el bolsillo, listo para mostrarla al público y asumir la culpa. Y una cosa maravillosa de esta historia que es real completamente, la nota, pues yo incluso la estuve mirando otra vez, que está digitalizada. Y esta historia muestra algo muy bonito y es que se muestra el lado humano de un líder, no el lado mítico de los libros solamente, ¿cierto? Estamos hablando de un líder que lo había dado todo, que había planeado cada detalle y sin embargo se preparó para asumir la culpa en soledad si las cosas salían mal. Y aquí es donde, Fede, vale la pena hacer una pausa. Y esto va para los oyentes. Si quizás ustedes no están al mando de una operación militar, pero piensen en esto. ¿Alguna vez han sentido el peso de tener que decidir solos? ¿O les ha pasado que todos miran hacia ustedes esperando dirección, pero ustedes mismos no tienen claridad? O de pronto han estado en esa situación en la que si algo sale mal, pues ustedes saben que no va a haber a quien culpar, porque todo el mundo espera que ustedes respondan. Y si ustedes son líderes en cualquier nivel, seguramente sí han experimentado eso. Yo lo he vivido completamente, Fede, vos también, y quizás nadie lo note. Nadie. Seguimos apareciendo, seguimos funcionando, pero por dentro a veces estamos cargando más de lo que mostramos. Y eso, aunque no lo creamos, se transmite. Mucha gente cree que liderar es
tomar decisiones, dar instrucciones, manejar números y sí, todo eso hace parte de liderar, pero eso no es lo más importante. Porque lo que incluso muchos líderes olvidan es que el liderazgo no es una función técnica, es una fuerza que se transmite, es invisible, pero es real y se multiplica. O sea, para bien o para mal, se multiplica. Entonces, si vos estás bien, si estás claro, si estás conectado con tu propósito, eso se nota, se siente, ¿cierto? Tu equipo lo siente, tu familia lo siente. La gente que trabaja con vos responde distinto. Hay más foco, hay más energía, hay más confianza. Pero ves, si vos estás apagado, si estás cansado, desgastado, desconectado, eso también se nota. ¿Cierto? Aunque vos no lo digas, aunque sonrías, ¿no es cierto? Aunque te publiques en redes sonriendo, aunque siga funcionando, algo sí cambia. ¿Sí? Cambia el tono, cambia el ritmo, cambia el ambiente. Y de repente, pues los demás empiezan a hacer solo lo mínimo, ¿no? Las reuniones se vuelven más frías, las decisiones se vuelven más lentas. Y poco a poco, sin que nadie lo diga en voz alta, pues todo empieza a pesar mucho más. Y no solo en el trabajo. Eso no se queda en la oficina. Que el que llega apagado a la casa, pues suele arrastrar con ese mismo silencio, ¿cierto? Entonces el que solía conversar con entusiasmo ahora apenas responde. El que antes lideraba con energía, casi que ahora solo sobrevive, Fede, ¿no? Y lo más fuerte es esto, hermano. Los demás lo sienten, pero no siempre lo entienden. Entonces, si vos que sos su líder, no te detenés a mirar lo que está pasando, si no nos detenemos a mirar lo que está pasando, entonces todo el sistema se va apagando con nosotros. Y eso es el liderazgo. Es una reacción en cadena. Y no es neutro, no es aislado. O sea, tu estado interior se multiplica siempre. ¿Sí? Y por eso lo que pasa dentro de nosotros importa mucho más de lo que creemos. Porque si estamos mal por dentro, eventualmente todo alrededor va a reflejarlo. ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde a veces, cuando un líder empieza a apagarse, sucede lo que muchos dicen, se está quemando, ¿no? Está quemando. Ese famoso burnout. Y llegamos a esa palabra que se utiliza muchísimo en el mundo empresarial, el burnout, necesita descansar, ¿cierto? Y sí, es cierto que muchos líderes están cansados. Claro, están durmiendo menos, están resolviendo más, están corriendo todo el día, pero no siempre es eso, Fede, ¿no? O sea, hay algo más profundo que está pasando en muchos líderes hoy. Y es algo que no se resuelve con vacaciones, ni con mindfulness, ni con apagar el celular 2 días. No es solamente un tema de cansancio físico ni mental, es algo que es más peligroso. Es como cuando te desconectas de un fuego interno. No sé, es algo interno. Es cuando seguís apareciendo y seguís haciendo lo que te toca, pero por dentro vos ya no estás, ya no crees, ya no sentís igual. Y lo peor es que a veces ni siquiera te das cuenta cuándo empezó todo el tema, ¿no? Simplemente un día notas que ya estás más irritable, que ya no te emocionan las reuniones, que no te provoca formar a nadie, que antes te importaba y ahora no. Ahora simplemente querés que acabe el día y punto. Y ojo con esto, porque pues, cuando estas cosas pasan, no todo el mundo reacciona igual. Entonces, algunas personas se vuelven como autómatas, ¿no? Total. Entonces hacen lo mínimo. Responden sin emoción, ejecutan como si fueran máquinas. Otras personas se convierten en víctimas silenciosas de todas esas circunstancias. Entonces ya no luchan, ya no proponen, se instalan en un modo pasivo-agresivo, ¿cierto? Esperando que las cosas cambien, ojalá. Pero hay personas que desafortunadamente se transforman en villanos. Y un villano en un puesto de liderazgo es terrible, ¿no? Entonces sí, tenemos personas amargadas que empiezan a usar su posición para controlar, para castigar, para criticar. Entonces gente que antes tenía esperanza, pues ahora solamente reparte resentimientos a diestra y siniestra que ha venido acumulando, ¿no? George, y es algo que no le pasa a pocos. De hecho, pues hay estudios. Acá tengo un estudio muy interesante del año pasado de la Organización Mundial de la Salud, que habla de la salud mental en el trabajo. Y calculó el coste económico global de la depresión, ansiedad y el burnout
y dice que cerca de 12 millones de días laborales son perdidos debido a estas condiciones, que puede equivaler a $1 billón en productividad. Es algo pues Bueno, demasiado grande para las empresas, y que, complementando con otro estudio de McKinsey, que habla sobre cómo hacerle frente al agotamiento laboral, dice que también en el 2024 que el 25% de los empleados reporta estos síntomas, y que esos afectados son 6x más propensos a renunciar en su trabajo. O sea, es algo que hay que tenerlo y cogerlo con pinzas. Estas son cifras a nivel global, pero en Latinoamérica y en Colombia, en Perú inclusive, es una tendencia alta. Y ahorita, en el transcurso del episodio, vamos a contar algún caso de algunas empresas que han hecho como algunas soluciones, pero sí, para enmarcar también esta apertura del podcast, es un tema global, un tema que hay que cogerlo y analizarlo muy bien, y buscar esas alternativas para no, solucionar. es impactante, Fede, o sea, escuchar las cifras y estamos hablando del costo organizacional que se ha medido y Exacto, no estamos hablando del costo personal en los hogares, o sea, fuera de las organizaciones. Y el costo es enorme, ¿cierto? El costo social a nivel de sociedad. total. Y es una cosa tremenda, muy bien. Y es que, eso, Fede, todo eso tiene una parte muy difícil. Y es que, pues estos líderes de los que estamos hablando, esos indicadores que están mencionando, estos seres humanos, pues es que no eran así necesariamente. O sea, no empezaron así. O a lo que me refiero es que no soñaban con eso. ¿Quién sueña con llegar a ese desgaste? ¿Cierto? Pero el desgaste, la presión, la carga que no se gestiona, pues a uno lo va transformando. Mira, yo he sido todas esas personas que te dije. O sea, el autómata, el víctima silencioso, el villano. Tristemente, o sea, eso hay que aceptarlo, pero yo he pasado por todos esos personajes en algún momento de mi carrera en liderazgo, y pues uno se da cuenta del daño que se hace adentro y afuera de las organizaciones. Entonces, por eso esa conversación, como vos decías, esa hay que tenerla. De esto hay que hablar, ¿no es cierto? Y Total. cuando uno no se da cuenta de estas cosas a tiempo, pues entonces, claro, como te decía, uno empieza a convertirse en la versión de uno mismo que nunca quiso ser. Yo he pasado por ahí, eso es duro, hermano. Por eso estas cosas hay que exponerlas, hay que hablarlas. Por eso es que vos sabés que aquí en Startups tenemos ese círculo de líderes anónimos, o sea, este espacio donde nos sentamos simplemente a quitarnos máscaras, las dejamos afuera de las reuniones y simplemente podemos aceptar que tenemos problemas, que estamos fallando aquí y allá, que eso está bien aceptarlo, importante aceptarlo, que no está bien quedarnos ahí, pero que nos podemos apoyar en el tema. Pero hay que hablarlo, hay que mirar el dragón de frente, porque esto no es solamente un burnout que como se habla en algunas partes, estamos hablando de pérdida de sentido, de desconexión del propósito, y si esto no se confronta, se vuelve costumbre, y si se vuelve costumbre, esto empieza a matar cosas que valen demasiado, como hablábamos ahorita. Entonces la pregunta lógica es, pero entonces, ¿por qué pasa esto? ¿No es cierto? O sea, ¿por qué hay tantos líderes apagados? Mira las cifras que vos estás dando, son enormes. ¿Por qué hay tanta gente apagada por dentro en estos puestos de liderazgo, desconectadas, resentidas, vacías? ¿Y será que es que todos están hechos para esto menos uno? Que uno hace, sí, o sea, ¿será que uno no tiene lo que se necesita? La respuesta es no. George, El problema no es que, dale, Fede. no, y sumándole como, pues sabemos que existe y que está pasando y que hay unas cifras brutales, pero también uno dice, ¿cómo lo identifico? ¿Cierto? Vos mencionabas que la persona pues se puede retraer de lo que está haciendo y demás. Un estudio de Gallup también dice que pues formas de ver que ese líder o ese empleado está experimentando burnout es cuando empieza a lucir cansado, o se empieza a retraer, se empieza a aislar al enfrentarse a ciertas tareas que requieren
alguna responsabilidad, inclusive se empieza a mostrar lo que vos decías, más irritable o frustrado, se empieza a convertir como el villano de la conversación. Y también cuando empiezan a verbalizar, venga, es que estoy como abrumado o muy cansado. Cuando uno identifica esas alertas, que pues, ideal es no llegar a eso, pero cuando uno identifica esas alertas es que hay que empezar a tener las conversaciones difíciles, empezar a enfrentar esos dragones con ese líder o ese colaborador, miembro de equipo, para encontrar una solución y darle pues como el debido proceso y sacarlo, porque es que se va él como persona, no solo para la empresa, sino para su familia y Exacto, te lo llevas a todos son lados. inmediables. Sí, nosotros hemos notado que existe un rompimiento con los 7 principios de liderazgo cuando se empieza a experimentar este desgaste. O sea, vos ves que las personas se ponen por debajo, surgen más excusas de lo normal, quejas, señalamientos, ¿no es cierto? Entonces ahí mismo señalamientos hacia el equipo, rompes con el principio de no hay malos equipos, ¿cierto? O sea, aquí sí tenés malos equipos por todos lados, no se asume responsabilidad, hay mucha procrastinación y se olvida jugar un juego de largo plazo. Los juegos se vuelven de más corto plazo en todo sentido. No solamente organizacionalmente hablando, en el hogar, incluso en lo personal con la misma alimentación, con el ejercicio, ¿no es cierto? Se pierde esa visión de largo plazo importante. Hay un abandono de muchos buenos hábitos y hay una adquisición de malos hábitos. Y eso mismo se refleja en las acciones de los principios de acción. Los líderes dejamos entonces de formar adecuadamente nuestros equipos. ¿Sí? No alineamos, empoderamos o empoderamos mal o no lo hacemos. Y en cuanto al 7º principio, dejamos de echar la red. O sea, perdemos la esperanza en que los puntos se van a conectar y nuestras acciones acompañan esa misma creencia. Entonces, es interesante verlo desde ese punto de vista, porque, hermano, lo que hablamos ahorita, o sea, no es que uno no tenga lo que se necesita. El problema no es que seamos débiles, el problema es que, atención a eso, estamos en un entorno que genera este desgaste sin que nadie lo note. Y ojo, porque aquí podríamos caer en excusas. Entonces el problema es el entorno. No podemos ponernos por debajo. No. Hay que aceptar que el entorno tiene la capacidad de generar desgaste. Nosotros como líderes tenemos que asumir el 100% de responsabilidad dentro de ese entorno. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es que hoy liderar, Fede, sabemos, o sea, significa estar expuesto todo el tiempo, pero muchas veces pues sostenido por muy pocas personas. Entonces, tenemos que estar resolviendo un montón de cosas para las que nadie nos entrenó muy a menudo. O sea, no existen muchos buenos programas de entrenamiento en las organizaciones. No existen. Y muchas veces nuestros propios jefes no nos forman en liderazgo. No es mala voluntad, es porque a ellos tampoco los formaron en liderazgo. Entonces, solemos formarnos en temas más técnicos, ¿cierto? Más asociados a nuestro cargo, pero a la hora de liderar, pues no tenemos ese entrenamiento y tenemos que tomar decisiones difíciles sin información completa, sin garantías, muchas veces sin respaldo. Pero además hay como unas presiones silenciosas, hermano. Entonces no nos podemos mostrar confundidos como líderes, ¿no? Hace poquito me decía una líder en un departamento comercial, es que tan duro, uno no puede mostrarse imperfecto, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo me puedo mostrar vulnerable? Claro, sentimos que no podemos decir no sé, no nos podemos detener, tenemos que seguir. Entonces lo que hacemos es resistir, resolvemos, empujamos y callamos, ¿cierto? Y mientras por fuera mantenemos el control, por dentro vamos acumulando, ¿no es cierto? Y Fede, mientras tanto, Facebook, Instagram, todas las redes sociales, TikTok, etcétera, perfecto, todo maravilloso. O sea, líderes, emprendedores publicando todas las sonrisas, todas las aparentes victorias, todo el estilo de vida perfecto, creando una reacción en cadena, por supuesto, que hunde a todo el mundo en un desgaste aún mayor, pero apenas se apagan los celulares para dejar de grabar ese post en Instagram, pues se vuelve a esa misma sensación interna de desgaste, de desconexión, ¿no es cierto? George, ¿cuántos kilos no se quitaría un líder de encima cuando comprende que él no tiene que ser el que se las sabe todas y más técnicamente, y dejar ese miedo de
es que yo tengo que ser el que le da línea desde lo técnico a mi equipo porque tengo que ser el que más sabe. ¿Cuánto Muchos. peso encima de ese Son equipo? toneladas, son toneladas. Nosotros con los líderes que trabajamos, pues es una de las cosas que experimentamos, esa sensación de haber dado el primer paso que dan en Alcohólicos Anónimos. Lo acepto y por eso no estoy solo. Hay gente alrededor mío exactamente viviendo esta misma experiencia. No estoy solo, ¿no es cierto? Y eso es una sensación maravillosa, darte cuenta que no estás solo, de que todo el mundo está viviendo eso, de que las personas están llevando eso a sus hogares, a sus vidas personales, pero no estás solo. Entonces eso es valiosísimo, hermano. Total, porque es que también eso, y lo conversamos en podcast pasados, es no tampoco convertirse en el botón de fácil acceso para solucionar todo desde lo técnico o desde también los soft skills, esas habilidades blandas, y eso empieza a descargar también al líder de muchas responsabilidades que el equipo también se puede empezar a distribuir. Sí, empoderar, definitivamente. Empoderar. Dar todo ese sistema de empoderamiento del que hablábamos, dejar de ser el botón fácil de Jocko Willink, totalmente de acuerdo, Fede. Y es que no es solo, porque aquí estamos hablando de, bueno, de ese desgaste, pero sumarle a todo eso, que vivimos en una cultura que glorifica al que nunca para. Uh-huh. Eso, por ejemplo, aquí es muy común, ¿no? Y en muchos países es supremamente común. Hay otros que están tratando de vivir experiencias distintas, pero por ejemplo aquí, sí, o sea, se glorifica al que no para, al que produce más, al que siempre tiene una respuesta. Si trabajas hasta tarde, mejor. Si trabajas los fines de semana, aún mejor, ¿no es cierto? Y es una cultura que mide el éxito con los resultados, no con la integridad. Se aplaude mucho la imagen, ¿cierto? Aunque la persona detrás esté cayendo a pedazos, hermano, pues se aplaude la imagen y mírame que no es solamente cuando las cosas van mal. O sea, el éxito cuando llega también puede desgastar muchísimo. Porque entonces empezás a vivir bajo la sombra de lo que lograste, ¿no? Entonces, vos ahora esperás más de vos mismo y te lo haces notar en tus redes sociales, hermano. La presión. Los demás esperan más de vos. Cada vez se vuelve más difícil reconocer que estás cansado, que ya no sabes si hay cosas que valen la pena o no, ¿no? Pero uno mismo se metió en ese mundo, ¿no es cierto? Y entonces uno, ¿qué hace? Pues se lo traga. Y uno sigue avanzando y sigue liderando, aunque por dentro algo se vaya apagando. Pero todas esas son trampas silenciosas del liderazgo moderno, por ejemplo. No son trampas que gritan o explotan, pues se van instalando, se van acumulando. Y un día, cuando vos te das cuenta, Fede, ya de pronto estás muy lejos de lo que fuiste o de lo que querías ser. Y no vale la pena. Por eso vale la pena este tipo de conversaciones, por eso creemos que vale la pena este episodio, porque vale la pena que esas cosas no sucedan. ¿Cierto? Totalmente. Entonces, claro, Fede, pues llega el momento en que uno se pregunta, ¿y qué hago con todo esto? ¿Será que me detengo? ¿Será que renuncio? ¿Será que cambio de vida, cierto? O peor, me resigno, me acostumbro a que así son las cosas, a liderar así, porque claro, pues muchas personas te dicen, hombre, es que necesitas descansar, necesitas vacaciones, tenés que cuidarte, ¿cierto? Y todo eso es importante. O sea, el descanso es importante, pero déjame decirte algo que muchas personas no dicen, y es que esto no se soluciona solamente con descanso. O sea, no se trata de dormir más, ni de trabajar menos en muchas ocasiones, todo depende. Sabático. Sí, o sea, claro, no se trata del año sabático ni de tomarte ese fin de semana sin el celular, porque hay líderes que van y descansan y vuelven igual, ¿cierto? Hay líderes que se van de viaje y regresan exactamente con el mismo vacío con el que se fueron, porque el problema no era el calendario, era ese fuego interno del que hablábamos ahora, ¿cierto? Que es el fuego que te da dirección en la vida, ¿cierto? Ese que te da sentido, como el que le da alma a las cosas que vos haces, ¿no es cierto? Que suene bonito, suene idealista, pero yo sé que las personas que experimentan esto lo entienden, esas analogías. Que es un fuego que no se reactiva con descanso, se reactiva con claridad, con propósito, ¿cierto? Y con decisiones y con las decisiones correctas. Y aquí es donde, Fede, pues hay algunos principios de startups que pueden ayudar, pueden guiar muchísimo. Sí, porque si lo que queremos hacer es volver a liderar de verdad, necesitamos volver a empezar por dentro.
de nosotros, de cada uno. Eso es mi experiencia personal. Comienza con 3 decisiones radicales o con 3 principios radicales. El primero es por encima. ¿Sí? Volver a retomar la responsabilidad total por todo lo que sucede en nuestras vidas, hermano. No como una carga, sino como una elección personal, una decisión. Sí, no se trata de cargar con todo el peso del mundo, hermano, como lo que decía Dostoyevsky en sus hermanos Karamazov, ¿cierto? O sea, tenemos que cargar el peso de las acciones propias y las del mundo entero. No, vamos hasta allá, vamos a eso. Una forma chévere, George, que podría ser interesante para las personas que están enfrentando esto es péguense una leidita de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, para encontrar esperanza en medio del caos que están viviendo, porque el caos es real, o sea, el caos es muy pesado. Ese libro puede dar un ancla también y puede soportar muy bien este principio. Muy buena recomendación. Sí, El hombre en busca de sentido, Víctor Frankl. Yo tuve un libro que me impactó muchísimo en un momento de altísimo desgaste personal. Me levantó del pantano, hermano, la verdad. Se llama Unbroken, Inquebrantable, de Laura Hildenbrand, sobre la vida real de Louis Zamperini. Busquen el libro, maravilloso. También, buenas recomendaciones ahí. Buenísimo. Sí, hombre, yo creo que se trata de recuperar la postura en la vida y esos 2 libros son algunos de los tantos libros que ayudan a hacer eso, ¿cierto? En términos organizacionales y de liderazgo, pues se trata de dejar de culpar al equipo, al sistema, al mercado, a la vida misma, ¿no es cierto? Y volver a hacernos la pregunta de ¿qué sí está en mis manos? O sea, ¿yo qué sí puedo hacer hoy? ¿Cómo voy a responder a la vida hoy sin excusas? Sí, no porque todo dependa de nosotros, sino porque es que si uno no decide tomar el timón, Fede, pues nadie lo va a hacer por uno. Pues hay que tomar esa decisión, hermano, principio por encima. Súper. El segundo principio que ayuda en esto, Fede, es jugar a largo plazo. ¿Por qué? Porque es que cuando uno está apagado, hermano, es muy fácil caer en el cortoplacismo, lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Entonces, pues uno comienza a apagar fuegos por todos lados, a responder correos, a resolver hoy, a hacer el botón fácil. Estamos siempre en modo de supervivencia, ¿no es cierto? Y con esos esteroides por las nubes, hermano, con el cortisol, perdón, por las nubes, con el cortisol por las nubes generando un estrés altísimo. Pero liderar no es sobrevivir, hermano, no se trata de eso, liderar se trata más de construir, y para construir pues tenemos que mirar más allá del mes, más allá del trimestre, más allá del caos de esta misma semana. O sea, se trata de recordar que todo eso fue, pues la vida, el liderazgo, la empresa, pues no es un único juego, sino que es una serie de juegos. Total. Y que si los queremos seguir jugando, si queremos ser alguien con quien otros quieran seguir jugando, pues tenemos que empezar a tomar decisiones desde ese lugar, desde esa mentalidad, desde la visión, desde el legado, desde el tipo de líder que queremos ser en 10 años. Sí, no solamente lo que nos tocó ser hoy no es de la urgencia del lunes. ¿Sí me entiendes? Para esa construcción, George, para que el cerebro entre en fase de construcción y de creación hay que descargar escritura, espiritualidad, psicólogos, o sea, todo lo que uno pueda hacer para uno descargar todo lo que está pensando y ponerlo tangible, estructurarlo y ver qué es lo que verdaderamente le está pasando, es clave para poder pensar en ese largo plazo. De acuerdo. Buenos hábitos, ¿no? Hay que acompañar buenos hábitos y el liderazgo necesita buenos hábitos. De esto se ha hablado mucho, pero necesita buena alimentación, buen tiempo de sueño, buen ejercicio, ¿sí? Necesita descargar, como lo estás diciendo. Entonces, digamos que ese mensaje es importante aquí para que pues, todos los que estamos en esta conversación como oyentes aquí hablando, es que revisemos un poco los hábitos que estamos teniendo y cambiemos lo que haya que cambiar. Y tercer principio, Fede, echar la red, hermano, porque es que hay que volver a confiar. Primero en uno, en que el liderazgo de uno importa, en que lo que uno hace vale la pena, ¿cierto? En que aunque uno no vea los resultados hoy, hay algo que se está construyendo, ¿cierto? Esos ladrillos que se están poniendo. Y eso es echar la red, o sea, es actuar como si lo que hacemos tuviera impacto.
Hay que creérselo, aunque no tengamos garantías, aunque no veamos respuesta inmediata, ¿no es cierto? Es eso, moverse con una fe activa, con determinación, como Eisenhower. Eisenhower no sabía si el día D iba a funcionar, pero igual salió, igual caminó, igual decidió, igual intercambió una que otra palabra, una que otra sonrisa con su gente y cargó lo que nadie más podía cargar. Y no porque supiera que iba a ganar, sino porque entendía que liderar muchas veces es hacer lo que se tiene que hacer, aun cuando la incertidumbre está encima todo el tiempo, porque pues, el mundo es incierto, esa es su naturaleza, ¿no es cierto? Confiar en que los puntos se van a conectar en un futuro es tener la mayor fe del mundo. Así es, hermano. Entonces ya con esto, Fede, pues yo creo que podemos ir llegando al cierre del capítulo, del episodio de hoy. ¿Qué opinas? Sí, antes de ir, también quería traer un caso que me llamó mucho la atención investigando todo esto, George, de un experimento, un piloto que se desarrolló a través del Foro Económico Mundial en el Reino Unido sobre los 4 días laborales. Contame. Y cogieron a 2.900 empleados y se pasó el experimento durante 6 meses, en donde en las empresas que eran varias empresas, se estaba experimentando un 71% después del experimento reportó un 71% menos de burnout, haciendo los 4 días de semana laboral en vez de los 5, con una... ¿El 71% menos? El 71% menos y una disminución del 65% en días de baja. O sea, como esas incapacidades que van saliendo por ansiedad, por estrés, porque me enfermé, porque no me siento bien, pero no sé qué me pasa. Un 65% menos desde que, pues, cuando salieron los resultados de ese experimento. Fede, hay una cosa importante y es que uno sabe que estos países lo que están haciendo no es solamente recortar los tiempos y ya, sino que existe una especie de filosofía detrás de eso. Es interesante, pues, profundizar porque son personas que están tratando de pensar algunas cosas de manera diferente, ¿no es cierto? No se trata solo de extrapolar un tema a otro país sin que vaya acompañado de un cambio de mentalidad, de una forma de vivir, ¿correcto? Exacto, porque con eso que decís está claro, porque ellos planteaban una condición que era 100, 80, 100, y es 100% del pago por trabajar, el 80 horas de sus horas anteriores a cambio de un compromiso de mantener el 100% de productividad. Es decir, no es como que sí, porque sí lo vamos a lograr, no, es como que trabaje menos tiempo, pero aumente, o sea, siga permaneciendo con la misma productividad y yo le sigo garantizando el mismo pago. Y de hecho en esos estudios dicen y dan unas recomendaciones para implementar esto, y no es como que simplemente implementelo y váyase a la jura, y es pues definir métricas de éxito es clave, pasar de esas horas, como llamamos acá en Colombia coloquialmente, horas nalga, hora de escritorio, a resultados, comunicar y formar a las personas para que puedan transitar eso no solo al interior de la empresa, sino también a los clientes. Imagínate una empresa de consultoría, que es un caso que hablan ahí, pues consultoría en tecnología, decirle a los clientes que ya no están atendiendo los viernes. Es un proceso de transición muy interesante, pues el mantener el salario, porque si no, no tendría sentido como la medida. Y empezar a ver esa flexibilidad personalizada de que no todos tienen que aplicar el mismo esquema, ¿cierto? O sea, para unos puede ser que sea el viernes, para otros puede que sea el lunes, y todo lo que es, no todos los puestos pueden entrar. Inclusive fue muy interesante porque por allá, cuando Ford instauró sus plantas, fue uno de los pioneros en lograr que se pasaran de 6 días laborales a 5 días laborales, y se pudo hacer en planta. Claro. Entonces es muy curioso que hoy estemos volviendo a replantearnos
los días laborales y con todo lo que hablábamos tras bambalinas de este podcast del auge de la inteligencia artificial que puede asistir un montón de cosas. O sea, se vienen y hay no solo en Londres, sino Nueva Zelanda y otros países están empezando a replicar el modelo porque le están encontrando efectividad, pero pues nosotros tenemos que tropicalizar estas medidas y ver cómo las podemos hacer, y todo parte de el liderazgo que tengamos dentro de las empresas. Sí, me llamó la atención sobre todo el tema que vos decías. Bueno, vamos a bajar los días, vamos a hacer todo este experimento, pero no vamos a bajar el estándar de resultados. O sea, igual hay que rendir igual. O sea, el desempeño tiene que ser el mismo, así sea en menos tiempo, lo cual es muy interesante, porque podríamos estar bajando todo, pero el buen liderazgo no compromete los estándares. Hay que mantenerlos. Entonces, que aquí vamos dejando reflexiones sobre todo esto. Quién sabe para dónde va todo esto, pero bueno, que podamos desde este espacio contribuir, hermano, a que los líderes pues nos hagamos preguntas valiosas. Total. Y que podamos construir juntos cosas que dejen un mejor legado a la siguiente generación, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Total. George, y también para decirle a la audiencia que todas estas cifras y todos estos datos, estos estudios los tenemos con las fuentes, que si quieren en info@startups, pues el correo que dejamos en la descripción, pueden solicitarlos si les llama la atención conocer más sobre esos experimentos y demás, y les compartimos la tablita, porque pues, la información está ahí y nosotros solo hacemos un embudo. Sobrado, hermano, así es. Muy bacano. Y bueno, aquí una reflexión para finalizar. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya entendiste algo. Y es que esto no se trata solo de estrategia, ni de disciplina, ni siquiera de salud mental. Se trata de algo más profundo. Se trata de fuego y de liderazgo con alma. Porque si tú te apagas, no eres el único que se apaga. Se apaga el equipo, se apaga el ritmo, se apaga la esperanza de los que estaban aprendiendo a través de ti. Se apaga poco a poco la cultura que tú estabas sosteniendo. Y a veces se apaga también tu casa. Porque nadie da de lo que no tiene. Y si tú llegas seco, desconectado, sin fuego, lo demás también empieza a enfriarse. Ahora bien, tú no eres un héroe de bronce. No eres invulnerable y no tienes que fingir que puedes con todo. Pero sí tienes una responsabilidad. No con todos, no con el mundo, contigo. Con lo que eres capaz de construir cuando estás bien. Con lo que puedes despertar en otros cuando tú estás despierto. Con lo que puedes inspirar cuando tú estás encendido. Y por eso hoy no te estamos pidiendo que trabajes más, ni que resistas más. Te estamos pidiendo que vuelvas, que regreses al fuego, que regreses a lo que te mueve, a lo que vale, a lo que te importa, porque si tú te enciendes, aunque sea un poco más, vas a volver a encender a alguien más y ese alguien va a encender a otro, y eso es liderazgo. No el que figura, el que transforma. Así que, invitación, no te apagues tú, porque alguien, aunque no lo diga, está esperando que tú vuelvas a encenderte. Con eso cerramos, Fede. Buenísimo. Fede, mil gracias, hermano. A vos, George, que nota este espacio. Muy bacano. Y a los oyentes, mil gracias. Por favor, recuerden, si el podcast es de utilidad, suscríbanse, califíquenlo, compártanlo con otras personas. Contáctenos si tienen dudas, inquietudes, y también preguntas que tengan para resolver en este espacio. Los pueden escribir al correo que está en la descripción o en los diferentes canales del podcast. Y bueno, nuevamente mil gracias. Recuerden siempre, lideren el camino, por encima. Un abrazo y éxito. Chao, chao. One giant leap for mankind.